No, todavía no, pero Ah, ya, porque ya mandó la vez pasada el de no, no, espera una vez. ya tenemos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Es un gusto tenerlos aquí. Bueno, será buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora nos vean, pero bienvenidos a un capítulo más de Uno. Ya yo soy Elba Rosales. Hola Alberto Pichardo, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos hoy. Normalmente yo me siento bien alejada de... Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Oigan, vamos a terminar. Hola, mi querida Regina, ¿cómo estás? También está ahí atrás En control. en controles, nueva en el equipo de Unoya. Entonces, pues bueno, para que vayan un poquito conociendo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Seguimos con el tema de los exorcismos. Ya le vamos a dar. Pero este ya es desde otra mirada. Como diría, desde otra mirada, desde otro punto mirada de vista. íntima, no se ¿No? pierdan. Desde otro Carlos punto de Mito. vista que pues va a cambiar la visión también, porque todo el mundo lo enfocamos a la cuestión católica o a la religión cristiana. Cualquiera de las dos, ¿no? Judía cristiana o los protestantes. Pero ¿qué pasa? ¿De con dónde las viene? demás, ¿De dónde salió? con las demás religiones, con las demás tradiciones? ¿Cómo visualizan las posesiones? ¿Cómo visualizan los exorcismos? ¿Existen o no existen? Todo eso vamos a empezar a tratar. Bueno, yo nada más quiero aclarar, antes de comenzar, un par de cosas. Los demonios vienen de la gótera, ¿no? Ajá. Los demonios, recuerden que son seres extremadamente inteligentes, que va a ser bien complicado que se pongan con contacto. Pazuzu no es un demonio. Pazuzu No, es un dios es un mesopotamio. dios mesopotamio. ¿No? Entonces, Sumerio. Sumerio. ¿Qué otra cosa más? Los cuencos no son para limpiar energías, no es una flauta como la que tocaban en la secundaria. Los cuencos viene de una que estaba hablando ahorita, de una cultura, de una religión oriental, ¿no? Desde China, desde se me fue todo el nombre del oriente. Pues todo Himalaya, lo que, se me fue. Los budistas, budistas, sí. el Bón, etc. Entonces trae un respaldo espiritual y religioso y de respeto muy cañón. No es un instrumento que ustedes pueden, no lo inventaron para ponerlo en los spas, ni para que ustedes están haciendo canalizaciones, ni despertando chakras, ese es hinduismo, ¿no? Siguiente, el agua bendita no es una vibra alta que ustedes pueden embotellar en botellas de Bonafont o de Electropura, ¿no? Ni sirve para que voy pasando y agarro el agua bendita y todo se cubre. Tampoco. ¿No? Y recuerden, holísticos. No, hay que estudiar. Vamos a tener un programa de holístico para que sepan realmente lo que es el tema ser holístico, porque a lo mejor pueden pensar que ya estamos está. tirándoles. No, tiene un porqué. Pero hay un porqué de la palabra holístico. Creo que fue un africano, algo así, que empezó y lo dio como en 1940. Sí, y es una situación cosa así. de integridad. Exacto, que ¿no? hablaba del tema integral. De lo que es la integridad. Como si fuera un tema Pero sistémico. al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de integridad y lo pasamos al mercado, es cuando las cosas ya se han distorsionado. El mercado holístico, como ya se escudan con decir que son integrales, pues yo puedo hacer una mezcolanza de todas las tradiciones a diestra y siniestra. Holístico era un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Y para sacar dinero, pues el ser humano es extraordinario. Exacto. Y se va a inventar requideadas, se van a inventar mil cosas. Y certificaciones sacadas de la mano. Entonces, ¿qué era holístico? Holístico es, pues ve, lleva un tema espiritual, lee, también ve a terapia psicológica, ¿no? También ve al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso el tema de holístico es un tema integral, mente, cuerpo, alma, nada que ver con lo que traen ahorita. No, los cuencos, no. Si no son budistas, no. Los ángeles no son sus best friends ni sus coach de vida. No. Entonces, una vez dicho esto, podemos empezar. Podemos continuar. Con el exorcismo. Y ahora viene esta parte. Por eso es muy importante que se diga los paganos.
que hemos hablado obviamente de toda la religión cristiana, le hemos dicho como antecedente que los cristianos protestantes y los católicos, y sobre todo los cristianos protestantes viven en un mundo donde el diablo los está atacando hasta en la sopa, hasta en la Coca-Cola, hasta en todo, está cogiendo y se está ahí atacando. Está, porque en la saliva que llega a salir de su boca, ahí está el diablo, para los cristianos. ¿Me equivoqué y pequé? ¿Sí? El diablo. O sea, para ellos está ahí. Y todo es motivo de exorcismo. Y yo creo que parte de lo que mencionaste incluso en introducción o como promo de lo que es el programa, tú dijiste algo muy importante. Estas religiones, y sobre todo los cristianos, sobre todo los protestantes, entran a una situación de violencia hacia la persona. Claro. Y yo lo viví en carne propia. O sea, yo lo viví en carne propia. Cuando ellos te quieren exorcizar. Por quitarte un demonio, entra esa parte tanto violenta verbal como una circunstancia de cuerpo. ¿Por qué? Porque sí te amarran, claro. sí te someten, porque ellos se justifican diciendo que es el diablo el que se está rebelando, que es el diablo el que no quiere ser sacado del cuerpo, y que es el diablo el que va a luchar contra el pobre pastor. O el sacerdote. Pero yo me estaba refiriendo al lado de los pastores, porque ellos son más violentos. Esas religiones son todavía más violentas. Son unas religiones donde yo lo viví, y lo digo con toda la certeza del mundo, que te están diciendo que hasta si caminas izquierda, derecha, izquierda, el diablo te está atacando. O sea, no tienen una vida plena, no saben vivir, sino que tienen lo que hemos siempre dicho, esa culpa. Todavía en la religión católica no están tan arraigados con esa culpa, pero si ustedes hablan con un cristiano, inmediatamente te va a decir que el diablo está atrás de ti, que el diablo es el que está propiciando el pecado, y que solamente con Jesús, con su palabra viva, y así lo dicen, y pagando, y su palabra viva del pastor, porque así, y si no, como dicen ellos, si no aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, no eres salvo. Y el diablo va a hacer destrozos contigo. Pero aquí viene la situación bonita de los cristianos. Ya aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, diezmo. Todavía la religión católica no te pide un diezmo como tal de porcentaje. Bueno, no, como tal porcentaje. No, pero las iglesias cristianas sí. Y te piden, ¿y qué creen? Y eso yo lo digo también, por ahí hay una iglesia que empieza con vida, que ellos sí te pedirían, hasta incluso uno de los pastores me dijo, oye, tráeme la nómina de tu papá para ver, porque yo en aquel entonces, pues era estudiante y yo no tenía ingresos así. El pastor quería saber cuánto ganaba mi papá para que mi papá empezara a dar el diezmo, claro, porque me dijo, pues tú ya eres parte de aquí, de esta congregación cristiana, tienes que caerte. Necesito cambiar mi coche. Ya aceptaste a Cristo Jesús, ya fue tu iniciación cristiana prácticamente, ya está en tu corazón, pero el diablo te va a seguir atacando, o sea, ya los expulsaste, pero el diablo te va a seguir atacando, hasta ahora con más gusto. ¿Por qué? Porque aceptaste a Cristo Jesús. O sea, ve la incongruencia que llegas a tener, claro, ¿no? Y que les meten el miedo, Entonces, por eso lo pongo así como tal, porque es una visión de estas religiones, y sobre todo las que dominan el lado latino aquí de México, tanto el católico como el lado protestante, cristiano. Entonces, estas religiones, pues obviamente te están atrapando y te están ahorcando en tu vida, en tu libre albedrío, en tu libre decisión, porque realmente si tú analizas la palabra real de Jesucristo, y lo hemos dicho aquí no hemos hablado mal de Jesucristo, al contrario, lo hemos Para mí el cristianismo, exaltado, el que ¿no? te dije en el libro ese apócrifo de Santo Tomás. El verdadero mensaje de Cristo es: conócete internamente porque Dios está en ti. Dios dice en este salmo, se los voy a repetir de Santo Tomás, dice, búsquelo, libro apócrifo. No necesitas intermediario. O sea, la iglesia fue un invento que, otra vez Juan el Bautista lo puso y por eso terminó. Bueno, es que Juan Bautista, claro, era el que viene hablando antes del Hijo del Hombre. Les vuelvo a hacer y siempre cuentan la historia. No lo digo yo, lo dice la historia, por eso su cabeza acabó donde acabó. Investiguen dónde acabó.
Pero bueno, él decía que no necesitabas intermediarios entre Dios y tú, ¿no? Claro. Que el camino era, y en todas las demás culturas o religiones también ya llevan más tiempo. Es que el camino está no hay iglesia, ¿no? O sea, sí, en el budismo hay una estupa, pero esa estupa se ocupa para otro tipo de cosas de reunión y demás, y Jesús ¿no? lo dijo, claro. Y Jesús lo dijo cuando sacó a los mercaderes del Hinduismo templo. tampoco hay, yoruba tampoco No, hay. Jesús lo dijo, que el templo lo tienes tú. Claro, tú eres el templo. Tú eres la construcción de... Analicen bien las verdaderas palabras del Maestro Jesús y se van a dar cuenta que las religiones lo que hacen es meterte ese miedo para que sigas dando dinero, para que sí. Y aquí precisamente, mira, me está diciendo Israel Sanabria, nuestro queridísimo Israel, y Miroslava Castañeda. Y yo lo digo porque aquí me está escribiendo, y Miros estuvo también viviendo esta parte. Ella dice, sí, el diezmo. Yo viví eso del diezmo y las ofrendas. O sea, ya me están dando la razón también. Ahora, ojo, nosotros estamos hablando a partir de nuestras vivencias, de lo que nosotros creemos y de nuestra opinión personal. Habrá quien opine lo contrario, que les vaya muy bien un punto de vista, está bien. Juan está hablando acerca de lo que él vivió, sí, ¿no? Acerca de, desde tu perspectiva, lo que tú viviste, de tu sentir, etcétera. Cuando yo hago referencia, también hablo acerca de lo que a mí me consta. Y el programa no es para hablar de mi experiencia, simplemente, ni para adentrarme. Es como un ejemplo de decir, bueno, tu libre albedrío, ¿dónde queda? Y esto es porque siempre las posesiones demoníacas siempre le van a dar esa situación negativa los cristianos y los católicos. Pero ojo, cuando los cristianos juegan, ahora sí le estoy aventando más a los cristianos, cuando los cristianos juegan a sus, vamos a decirlo, esa parte donde van a bajar los ángeles, van a bajar Dios, el Espíritu Santo, porque ellos más bien se van hacia el lado del Espíritu Santo, va a bajar y te va a adentrar a tu cuerpo. ¿Qué es? Pues una posesión. Y empiezan a hablar en lenguas. Y empiezan a brincar y empiezan a tener euforias. Y si ustedes analizan esas euforias con lo que a veces se vive en una fiesta pagana, es exactamente lo mismo. ¿Podrían ser como exaltaciones? ¿Sí? Pues exaltación, o como cuando en Yoruba llega el Ewa. Sí, que puede ser una exaltación. Y que al contrario, llega el Ewa, y esto va ya de acuerdo a lo que es la religión Yoruba, llega el Ewa a una cabeza, baja, y es aquí esa es la diferencia del paganismo, es bendición, llegó el Ewa, está el Ewa, y hay que ver qué es lo que me va a decir, qué mensaje trae del otro lado. Pero ojo, tú lo interpretas. También cabe resaltar que las ceremonias de la religión yoruba o la cultura de es iniciativa. Wicca es iniciativa. Claro, o sea, también... Yo viviendo católico y yoruba, en católico no hay ni una sola iniciación. Tú nunca formas parte de la religión. No, nada más. Estás sometido. Se podría decir que tu iniciación dentro de la religión católica es el bautismo. No es iniciación. Pero no es una religión. No es iniciación. Nada más es una ceremonia. Es una ceremonia, nada más. Nada pero más. Porque yo nunca, yo nunca formo parte de la religión. ¿Hasta la confirmación? No, nunca. Yo estoy sometido a la iglesia. Bueno, en ese lado porque yo te más lo imponen. En cambio, yo con los sacramentos básicos no puedo ni siquiera, a palabra de la iglesia, no puedo ni siquiera santificar o hacer bendito. No, tú no puedes. Porque no tienes la potestad. Porque no tienes, porque no eres tienes la mujer, potestad. porque no tienes el bla, 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 un sinfín de cosas. Entonces no es iniciativa. Yo en la Yoruba, es que Yoruba a través de es una iniciación. Igual Wicca, y es un proceso. Palo Mayombe también tiene sus iniciación. Y al hacer iniciación en un Palo Mayombe sí porque ya empiezas a una trabajar. posesión consciente. Exacto. Las posesiones ya son conscientes. ¿Por qué? Porque llegó el no es demonio. Y no son demonios, son es bendiciones. Una entidad relativamente, ¿cómo se podrá decir? Con un permiso, con un pasaporte. Pues sí. ¿No? Para que se entienda el tema ¿no? El tema del paganismo también. Ahora, cuando en Wicca, cuando habla, por ejemplo, si llega a haber una posesión y lo existe como tal, que va a hablar Hécate, la diosa Hécate. O sea, en Wicca sí tienen posesión. Sí hay, sí existe. O sea, ¿tienes posesión Wicca, Es que todos Palo Mayombe, lo que pasa es que Yoruba no.
¿Qué crees? Que para en Wicca es algo muy bonito. Pero en Yoruba es una exaltación, pero puede ser muy tendencioso a la sugestión. Ojo. Ahí entra también en el vudú. Y en el palo mayombe también. En el vudú hay una cosa muy importante. Hay gente que también se inventa sus posesiones y se creen que son y algunas iglesias... a lo que iba se me olvidó. Hay algunas iglesias, creo que más cristiano, cuando están con lo de los cánticos. Y la euforia. Y esta sugestión, esta euforia, la euforia se inclina a esta sugestión, porque al final les vuelvo a repetir, no hay un tema iniciativo que permita este tema. Llega. De la posesión. Y ellos lo justifican porque llega el Espíritu Santo. No podemos hablar y hemos hablado y quienes son magos y quienes son sacerdotes y quienes son babalawos, ¿no? Quienes son Bokor. Ugan, Bokor, Vudú. Saben a lo que me estoy refiriendo. Cuando hay una iniciación, ¿no? Cuando hay un tema, hay ciertas cosas dentro de la ceremonia que se hace que son similares, ¿no? O sea, ciertas cosas que hay ciertos utensilios, ciertos factores, ciertos elementos, ciertos ingredientes que en algún punto todos coincidimos. Yo no lo he visto en ninguna judio-cristiana. Vuelvo a lo mismo. No, quiero entender que tú estás sometido a la iglesia. Tú no formas parte de los rituales. Tú estás sometido a un dogma. Es que es eso. O sea, ¿no? Realmente ni el cristiano ni el católico puede hacer sacerdocio. No, salvo que te vayas a ciertas escuelas pastorales de los protestantes o te vayas al seminario a seguir una educación teológica, ¿no? En teoría no, y como mujer no. Muchos van a decir que en la yoruba no, afrocubano no, pero si nos vamos al tema nigeriano sí. Hay mujeres babalorishas, entonces. En el vudú pues tenemos a nuestras mamás. Sí, las mambos también. No se discrimina. Mamás, mambo. Te toca lo que te tocó. Y en Wicca, pues claro, o sea, te voy a decir algo muy hermoso. Dentro de la religión Wicca, la mujer es la más exaltada. Pues la sacerdotisa es la más poderosa. Aquí es más una religión más femenina. ¿Sí? Se va, le da más énfasis. Sí, claro, porque incluso uno como sacerdote Wicca, si llega una anciana, una sacerdote Wicca, mujer, aunque yo tenga todos los grados, el tercer grado, el gran sacerdote, ¿quién crees que debe de llevar la ceremonia principal? ¿O quién va a ser el sacerdote principal en la Wicca? La mujer, nuestra sacerdotisa. Exactamente. Ojo, no porque las que estén oyendo feministas ya es, no. Hay otra. ¿Cuánto te lleva hacerte Wicca? O sea, son, mínimo en iniciación. Mínimo son como 6 años. Pero la primera, por ejemplo, pues la primera simplemente tienes tu primer círculo de estudio, y todavía no es la iniciación. Tu primer círculo de estudio es 1 año, 1 día. Y vas a estudiar todas las celebraciones, los esbat, los abats, los vas a estudiar. Nada más, no te vas a meter tanto con la magia. Tienes que vivir toda la rueda de la vida. Entonces ese es 1 año, 1 día. Luego de ese año, 1 día, ya entras individual a comprender tu lado solar y luego comprender tu lado lunar, y son 2 años. O sea, no fue en TikTok. Y no fue en TikTok. Ni en YouTube. Y luego no es certificación. Viene la situación de la magia, de la herbolaria, en fin, de muchas cosas. Tradición. Y por eso se les dice bien el nombre. Todavía anteponerlo incluso de religión, es tradición. Igual que la tradición yoruba, no somos antes tradición. Oye, ahorita que tocabas un punto bien importante, que dijiste el tema de amargan, golpean. En los insultan, protestantes, sí. ¿no? O sea, también yo creo a veces que hay violencia espiritual, ¿no? Mucha. Y esa violencia espiritual es reprimir a la conciencia, o reprimir al alma, o reprimir la psique, ¿no? Mucha. Porque no puedes manifestar tu yo. Tu yo, ahora. Exacto, no puedes manifestar tu yo. Yo había leído en el tema, porque en las otras religiones no tenemos como tal exorcismo. Son un palo mayón de... No, porque son
No, porque así como llegan, se van. Otras cosas. Se van y tienen un propósito, etcétera, etcétera. No hay problema. Entonces, ¿qué se hace en un exorcismo? Para que entiendan el por qué esa violencia y por qué cuando estamos en el video promocional yo digo, no saben qué hacer con esta información. Estas culturas, estas tradiciones, Wicca, Yoruba, Palo Mayombe, Vudú, se manejan, el budismo, hinduismo también, se manejan los dos lados de la moneda, bajo y alto astral. Todos manejamos y se entiende que tiene su parte lo que hemos venido hablando día y noche, ¿no? Judio-cristiano solamente maneja según la parte de la luz. Entonces, al tener toda esta energía, al tener toda esta información, pues no sabe qué hacer con ella. Y lo primero es agarrar, habla y voy a recitarte 1000 cosas, te voy a echar agua bendita, y te voy a poner, ¿no? No debería ser así, ¿no? Lo que yo he leído, yo les vuelvo a repetir, yo no he tenido un exorcismo, ni he estado en uno, creo que es un tema, se necesita una fortaleza espiritual del que exorciza, ¿no? Increíble. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a convocar a tu yo, o sea, el yo de Juan, desde la psique, desde el yo del alma, desde tu origen, desde tu esencia, ¿no? En donde está el tema de tu yo ideal, ¿no? Y el que está ahorita es porque ahorita en esta vida está aprendiendo esto y esto y esto. A quien tienes que evocar es acá, porque el que está evocando es un desmadre el que tiene acá. Tienes que irte a este lado, ¿no? Tienes inclusive que agarrar y hablarle a tus maestros. Güey, este güey se nos está saliendo de órbita, güey, ahorita trae una exaltación, bla, 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 bla. Hay que invocar a todos ellos. Ese camino de recorrer, pues obviamente yo también como carnal, como persona, como en este momento, pues si yo no soy fuerte, lo que más va a querer es tú, pues yo estoy en mi parte oscura, yo lo que quiero es salir de mi desmadre. Entonces, pues vas a estar tú inclusive hasta atacando a mí, o sea, diciendo qué es lo que sucede si se dan cuenta con todas las películas. No es un demonio, el demonio lo hemos dicho. Es toda esa parte tuya que quiere salir, que está roto, que son heridas. Sí, puede ser que se te pegó algo, sí, puede ser un ser de bajo astral, un ser vengativo, le decíamos, o algún rencoroso que se quedó ahí, que está necesitando esta energía. Pero más o menos les hemos ido explicando. Se va alimentando del enojo, de la tristeza, y lo vas haciendo el famosísimo egregor que nosotros, ¿no? Tú también, el que está exorcizando, si no sabe, entonces va el pastor. Y acuérdense que lo que más fomenta es la culpa. Entonces, si el pastor ya trae culpa porque no ha pagado y ya quiere su Mercedes y le da, pues el pinche, la madre te va a ir a chingar justo ahí, ¿no? Entonces, todo ese tema, recuerden que no es un tema tal cual terrenal o un tema de tiempo lineal. Son moverte. Ya si nos metemos a ese lado de mover, porque no sabemos, como tú dices, si es tu yo de otro lado, sí, lo hemos hablado aquí, se ha hablado también en muchos lugares que hablan de la espiritualidad, donde incluso siempre queremos ver el tiempo como algo lineal, y el tiempo no es lineal, ni el cerebro del ser humano es lineal. O sea, ya con eso, ya se descubrió que el cerebro es cuántico, nuestros pensamientos son cuánticos. Exacto. Ahora, también es verdad que si tú estás con una culpa enorme, eres más propenso a que se te pegue algo, alguien te posesione. Sí, claro, eres más propenso. También tiene razón que si tú no estás consciente, ¿no? Es que yo no creo, es que como yo no, eres católico, tienes culpa, eres cristiano, tienes culpa, todo el tema de la culpa lo tienes muy arraigado. Sí. ¿No? ¿Vas a ser más propenso? Claro, seas escéptico o no seas escéptico. El ser escéptico lo único que va a costar es más trabajo para que entiendas cómo debes de luchar contra todas esas madres. Fin, ¿no? Es fácil en estas religiones judío-cristianas culpar a demonios o poner a todo que es un demonio. Vuelvo a insistir, Pazuzu no es demonio, güey. Entonces agarramos y ¿a quién culpamos de todo este pinche cagadero, no? Pues a los dioses paganos. No, a dioses paganos, pero invéntales demonios. Que son los demonios. Entonces al porque final, todos los dioses paganos son demonios para ellos. Es todo un desmadre. Sí. Realmente está poseído, es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque antes que todo eso está el tema psicológico, que es un tema de sugestión. Es que ahí entra Hazme una limpia, porque estoy poseído. Ahí entra esa maravillosa palabra, la sugestión. Porque al momento de que ustedes ven una película del exorcismo, o les hablan del exorcismo, o les hablan de posesiones, ya entra el miedo. Y el miedo es la llave maravillosa para poder hacer de lo que yo quiera de ti,
lo que yo ordene de ti. ¿Por qué? Porque yo ya te sembré el miedo. Incluso una vez me lo dijo un maestro Wicca, nada más dile a alguien que sepa que tú eres wicano que le vas a hacer brujería. El poder de la mente, ¿no? Y vas a ver que hasta te va a tener miedo, y vas a tener el poder sobre esa persona. Claro, pero ya es el egregor de la palabra brujería. O sea, que brujería puede ser bueno, puede ser malo, puede ser que te esté curando, eso es brujería. Cualquier forma, pero ya el momento de, y porque volvemos a atacar, brujería es malo. Brujería es, no entra aquí. Cuando la brujería es sabiduría, la palabra en sí como brujería es sabio, la bruja es sabia, la bruja, la mujer es doctor. O sea, no, claro. Oiga, como dato cultural, ahí les va uno. Ahorita que se hace la bruja, ¿saben de dónde surgió todo este arquetipo colectivo de la bruja? De la bruja. O sea, la escoba, el sombrerito. Bueno, en Europa, cuando la cerveza estaba lista, las mujeres que hacían y fabricaban la cerveza, afuera de las casas ponían la escoba. ¿Para qué significa? O sea, eso significaba que la cerveza estaba lista y podían pasar por ella. Y coincidió con el tema de la cacería de brujas, de la Inquisición, etcétera, etcétera. Si no me creen, en las botellas pequeñas de la cerveza Miller viene una brujita. Viene una brujita. Entonces, no lo digo yo, chequen ustedes. Ahí está. Pero la bruja, ¿cómo ha sido satanizada? Y incluso a mí cuando me dicen brujo o bruja, digo, pues qué padre, sí, y sí lo soy, lo digo orgullosamente, lo soy. ¿Por qué? Porque es sabiduría. Entonces tú practicas brujería. Claro, pues es sabiduría. ¿Qué quiere decir la brujería? Porque conozco la física, la química, la cuántica de toda la energía que me rodea. Porque lo leí y lo estudié y no solo lo vi en TikTok. Y porque me llevó, como dices, tiempo de estudio, tiempo de entender que la semilla de Dios está dentro de mí. Primera parte de la magia. Yo sí me atrevo a hacer una iniciación y no una certificación, ¿no? La diferencia está en el compromiso y la responsabilidad. La certificación no tiene nada que ver con una iniciación. No, en realidad no llevas ninguna responsabilidad, no llevas ningún tema de agarrar y estudiar, no llevas varias cosas. Pues por ahí muchos dicen, y los cristianos lo dicen, ahora que lo sabes, es más peso el entender la vida o la existencia. Exacto. ¿Sí? Porque ya conoces muchos secretos que a lo mejor por ahí a la señora que se cruzó en mi camino, en el camión, ella la veo muy tranquila, pero yo ya sé que por ejemplo que el tiempo es cuántico y para ella es lineal, y ella no se va a meter en esos pedos de pensar en que la cuántica, ella está pensando en pero tú ya tienes más pedos por haber de estudiado cuestiones teológicas, teosóficas y teogónicas. Exacto. Entonces, sí, Israel. Mandamos saludos a Eduardo Manso Cázares y a Carmen Cázares. Pablo Aldrete. Paola. Aquí exacto. Nos está viendo. Nos está viendo ahí de cosas que son. Entonces ella nos puede dar fe y legalidad como psicólogo. Y Tania, mi querida Tania. Ay, gracias Tani por estar viendo el programa. Muchísimas gracias. Entonces, Tani. ¿De dónde surge el exorcismo? Ya saben que en este tema de sincretismo, el catolicismo, el cristianismo, todo el tema judío-cristiano, iban por la vida caminando y de repente dije, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos que tener nuestra versión. Ahí te va. A ver, señor Papa. Los egipcios tienen el ojo de Horus. Para limpiar, no es limpiar, solamente es un equilibrio, hacer un tema un poquito, ¿cómo lo diría yo? No es un equilibrio, sino como cuando el agua está tranquila. Como para, no es limpiar energías, es como para apaciguar, ¿no? Tener ese tema como muy tranquila, ¿no? Entonces, los egipcios tienen su ojo de Horus, ¿no? Decía que también, por ejemplo, acá los griegos, pues tenían las ketasis y las no sé qué, y también había como que lo que habíamos hablado, que todos los paganos eran así de, no, pues antes de iniciar el año, vamos a ofrendar y vamos a poner todo este tema, no de limpieza, vuelve a lo mismo. Si no hay que limpiar las raíces, nos van a decir cómo viene el año, etcétera, ya te lo sabes. Sí, claro. Entonces, todo este tema de no limpieza, sino solamente es como de establecer y poner todo en orden. Entonces llega y le dice, bueno, nosotros como judío-cristianos, ¿qué vamos a tener, güey? ¿Cómo vamos a poner así? Porque ellos tienen un Halloween, güey, y están ofreciendo a las brujas o a las malas entidades, o para evitar que las pestes vienen y dejan las calabazas, pero pues nosotros... ¿De dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a controlar a la gente?
Pues hay que inventar demonios y exorcismos. ¿Qué opinas? Qué padre. Y cuesta. Dinero, claro, pues no te lo van a hacer de gratis. ¿Por qué creen? Ustedes díganme por qué tendrían estas religiones judio-cristianas, sería tan complicado el tema del exorcismo. Tienen que pedir 1000 permisos, todo. Y jamás vas a escuchar, la primera y la básica es visita a un especialista, psiquiatra, psicólogo, antes de, que es lo primordial. Y lo siguiente, bueno, entonces en un tema holístico integral, bueno, vamos a la par a buscar una parte y una guía o un doctor espiritual. Hacemos las dos cosas, güey, que se acompañe del tratamiento y se acompañe de... Ahora sí podría entrar esa parte holística integral, que eso ¿no? es lo que es realmente el tema holístico. Ahí entra el claro ejemplo del holístico. Denle todas las terapias, güey, todas. Entonces tráiganme a un yoruba, tráiganme un budista, tráiganme un vudú, o un bokur, tráiganme un palero, güey, ¿no? Y que todos nos den su punto de vista. Ya dile el más importante, tráigame a alguien experto en salud, ¿no? Tráigame un psicólogo o un psiquiatra. Ahora sí, díganme todos ustedes que... No, porque entonces mejor páguenle 1 millón al exorcista, hay que ver si el Vaticano autoriza, o en el caso del pastor, no sé quién sea, y ya ver si el pastor depende del coche que se va a querer comprar, ¿no? Es como va a caer el punto. Entonces, porque lo que decimos, volvemos a nosotros, ¿tú tienes como Wicca exorcismo? No existe como tal, o sea, no existe como tal. Sí existen las posesiones, como dijimos, pero un exorcismo, una expulsión no existe como tal dentro de Wicca. Simplemente es entender tu lado oscuro que existe y que no lo vas a poder sacar. Que lo tienes que dominar, sí. Que tienes que dominar la ira, que tienes que dominar el odio, que tienes que dominar la vanidad, que tienes que dominar la lujuria. Claro, para entender todas las demás virtudes. Que eso es teosofía. Entonces yo como wicano tengo que entender ese lado. Tengo que entender mi lado de la muerte y tengo que entender mi lado de la vida. Y al momento de entender el lado de la muerte y el lado de la vida me voy a dar cuenta que es la misma situación. De hecho no que llevamos a lo mismo. ¿Sí? Y todos vamos a morir y todos vamos a nacer. ¿Qué fue primero, la muerte o la vida? No lo sabemos. ¿No? Es cuántico. Está peor que el huevo de la gallina. Es que si lo ves, es cuántico. Holísticos, esto ya es para ustedes muy difícil. Ustedes vayan a ver TikTok y regresan, ¿no? Entonces, a ese tema, por ejemplo, nos referimos, ¿no? Entonces, en ese tema del exorcismo comenzó con el tema de los paganos, ¿no? Se dio a raíz de este tema de quema de brujas, ¿no? Que es lo que tú ya nos explicaste, porque en su mayoría las más sabias y el más las que llevaban era pues todo el campo. Entonces, no les convenía la iglesia. No, si quedan brujas, si quedan todas estas wiccanas, pues van a decir la verdad, ¿no? Que se dejen de mamadas y que no es eso. Y porque tenían que frenar un conocimiento que la iglesia quería tener, claro. Claro, que es lo que se abuela, ¿no? Porque ¿cómo te vas a curar? ¿Cómo esa mujer curó? Pero es que vuelvo a lo mismo, no te puedes curar de un tema así, ya es un alma que ya viene muy desgastada, o ya viene frágil. Entonces ya está a punto de agonizar, en donde cualquier otro lo va a agarrar para ocupar como vía un medio carnal, ¿me explico? Volvemos a la película de Reagan, ¿no? Si hubiera sido el caso real, pues qué tan desgastada estaba la niña, o qué temas, etcétera, en donde se estaba olvidando del yo que les hablaba. Y entonces el otro, si no hay nadie ocupando realmente ese cuerpo. Y vemos la culpa y el miedo de la mamá, que es la puerta y la llave, que es el egregor, claro, que creó la mamá, no lo creó la hija. No, lo creó la mamá. Y además también entra el sacerdote, y el sacerdote no sé qué había hecho con la mamá, ¿no? Sí, pues también que la había abandonado en un asilo, tenía culpa de imagínense a ustedes un sacerdote pederasta, ¿no? Con ese tema de niños, ¿no? Imagínense haciendo un exorcismo con la culpa, ¿no? Sí, hubo dos muy famosones, fue Amores y el padre Ferrea, me parece que fueron los únicos que sí han sido judio-cristianos y que creo que acabaron no siendo de la religión, ¿eh? Salieron del catolicismo. Del catolicismo. O sea, representaban como tal, pero dijeron, no, aquí no hay forma. Necesito más capacitación. Y aquí no hay información. Es que cuando hablamos ya, y ahora que ya les planteamos cómo lo vemos los paganos, este tipo de cosas, pues simplemente no existen como tal. Y si hay posesión o si hay una situación donde baje un celestial,
pues son bendiciones, es al revés, son bendiciones, son situaciones muy especiales que no cualquiera también las puede realizar. Ojo, como tú dices, no hay, debe de ser una persona tanto con capacidad espiritual para soportar la posesión, fuerza física, como una iniciación. Y como decimos aquí, no hay certificaciones, no hay nada, es una iniciación que te va a llevar tiempo, esfuerzo y entenderte a ti mismo antes de entender una situación externa que va a venir. Ahora, entonces no existe una posesión maligna, vamos, maligna. Exacto. Ahora sí, en estas religiones o en estas tradiciones iniciáticas, sí, no es para cualquiera, no desde el tema de elitista, no desde el tema selectivo, sino no todo el mundo tiene por ejemplo, en el Wicano, en Yoruba, en Palo Mayombe, no tienes la responsabilidad o el compromiso para lo que conlleva el tiempo, no porque se haya sino por todo lo que se lleva a nivel ritual, ¿no? A nivel de lo que lleva la iniciación y la preparación que necesitas de psique, física, espiritual, de ego, comprensión, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces no es para todos, ¿no? Sí se requiere fortalecer el espíritu. Mucho. Definitivamente. Ya si vas a exorcizar o si quizás exorcizar. ¿No? Por eso los wicanos, que son quienes de los que, bueno, yo lo sé por ti, que ocupan la ouija. Se ocupa como herramienta, pero no es parte de la tradición. Okay. Es una herramienta, pero no es parte de la tradición. Es como los cuencos, que es parte de la religión. Es una herramienta que nos ayuda para entender el mundo espiritual, pero no es una herramienta que te vas a iniciar en Wicca y que te van a dar tu tabla, no. Pero la saben manejar. Pero sí, pero no todos los wiccanos. Pero ustedes, es como en un Pero no todos, ojo, lo que estoy diciendo, no todos mis hermanos wiccanos saben manejar la Wicca. Es como el tema del palo, que sabes manejar energías bajas, ¿no? Hay devociones, es que ya a lo mejor me voy a entrarme a cosas un poquito secretas. Hay devociones que un wicado debe de tener para poder manejar otras cosas. ¿No? Entonces, ¿por qué un palero no va a acabar con un exorcismo? Porque pues tiene todo el tema de la nigromancia, ¿no? Todo tiene un sentido, señores. Entonces, ¿no? Sí. Y también esta parte de entender la tabla es otro estudio. Eso es espiritismo. Y para entrar al mundo, que no lo hemos hablado, y para entrar al mundo del espiritismo, también hay un estudio. Hay que leer a Kardec. Y ahí hay una cosa muy importante. Hay gente que tiene abierto el canal y lo tiene por naturaleza, y hay gente que no. Pero sí se puede abrir, aunque no tengas el don, lo puedes abrir. Te va a costar más trabajo. Todos lo tenemos. Más bien desarrollarlo. Por eso se estudia también el espiritismo. Hay gente que se le va a hacer muy fácil, o hay gente que cierra también, que tuvo el don, y lo digo como tal, tuvo el don y lo cerró y ahora ya no ve nada. Si quieren buscar de espiritismo, tendrían que leer a Kardec. La mayor parte de los libros de Kardec fueron quemados. Sí, Kardec es el padre del espiritismo. También Chico Javier. Chico Javier está viendo Chico Javier. Y se los hemos dicho y se hemos recomendado que vean una película para entender la muerte y el nacimiento, Nuestro Hogar. Exacto. Una película de Chico Javier. De Chico Javier. Okay, pero entonces, ahí en espiritismo hablamos de Kardec. Hablaremos de Kardec y hablaremos del espiritismo, porque también es un tema muy importante, pero la tabla Ouija sí entra más en este lado. Y se necesita ser un canal y estar dispuesto a ser un canal. Y para eso tienes que estudiar. Y además para ser canal debes de tener una fuerza espiritual donde no se te debe de verdad conectar y te estás moviendo en dimensiones, que es lo que les decía. Y física también. Física, saber hablar con muertos, manejar nigromancia, quien quiera también entender. Sí, claro. Entonces, ojo, la tabla Ouija, no cualquier wicano también la maneja. De hecho, no es para... Es que ni el cuenco ni la tabla Ouija. O sea, son herramientas para los que sí saben. La bola de cristal también no. Es también una herramienta. Una herramienta que tiene su base de mis queridas hermanas gitanas. Las gitanas, que al día de hoy no he podido dar con una gitana. Son una maravilla las gitanas también, traen una cultura. Son muy preciadas, todo el conocimiento. Yo te voy a decir que dentro de mi primer acercamiento al mundo mágico
fue con una gitana. Fue mi primera maestra. Yo también me topé con una gitana muy buena. Yo creo que todos también en algún punto tuvimos una gitana en nuestra vida. Sí. Bueno, todos los que hemos estado en este mundo espiritual hemos tenido una gitana en nuestra vida. Entonces la gitana también, se me iba a decir ahorita otra también. También el contacto a través de los espejos. Magia de los espejos. Está... El espejo, eso está también maravilloso, lo podemos también ir tratando, y es el otro lado. Y nos falta péndulo. Y entonces, esperemos que ya haya quedado cerrado esta circunstancia de lo que es el exorcismo. Entonces, y cómo lo vemos nosotros. Ya, ahora sí me incluyo, porque pues yo hablé por mi percepción como pagano, como tal, ¿no? No quiero incorporarme dentro de una tradición, simplemente soy una persona pagano, que también no es tan adecuado, vamos a poder decir, de religión antigua, de religión, de tradición antigua. Nuestro punto de vista no existe, no hay esos miedos, no hay esas culpas, no existe el pecado, simplemente es conocernos a nosotros mismos para entender a Dios, porque Dios está en cada uno de nosotros. Dios, la diosa, está en cada uno de nosotros. Y digo la dualidad, porque todos tenemos la dualidad. Todos somos sol y todos somos luna. Noche. Sí. Y luz. Y por eso los planetas ejercen poder en nosotros. Y también esa es otra cosa, que los queridos holísticos ya dejen de inventarse magias planetarias y tantas cosas. Entiendan que los planetas sí ejercen un poder en los seres humanos, pero hay que canalizarlos, y hay que entender en qué momento vas a canalizar una energía de Marte y una energía lunar, una energía de Júpiter, de Saturno, y nada más son 7, chicos, no se estén inventando más. Si no pueden ni canalizar energías, sus ganas de... Por eso son 7 días. ¿Sí? 7 chakras. Estudio, ¿no? Astrología, astronomía. Pero chakras estamos hablando de hinduismo. Pero vamos, siempre vamos a la numeración 7. ¿Por qué? Porque son los planetas que están moviendo. Urano, Neptuno son otra cosa, que ya lo podemos hablar de ahí más viene, adelante. De ahí viene la palabra sexo, que es el 6º día, y el 7º. Y volvemos para la creación. Si yo les hablara de esa parte de Urano, Neptuno, Plutón, de estos planetas que están fuera de nuestro alcance, o que lo vemos como fuera de nuestro alcance, volvemos a entrar al libro de Enoch. Es que todos con los ángeles. En hermetismo, ya les dijimos ahorita hermetismo. Y no quiero quitarles las ilusiones de Urano ni de Neptuno, porque creo que sería medio desastroso. Pero bueno, oigan, ya nos vemos el próximo programa. Vamos a hablar un tema que no hemos tocado, y valdría la pena tocarlo, los signos zodiacales. Por eso estaba yo dando esta introducción de los planetas. Entonces, yo tengo entendido, soy Cáncer, ascendiente Cáncer, nací en la luna y demás. Ustedes vayan preparando, vamos a empezar a hablar de este tema. Ahí nos vamos, no sé si híjole, yo soy Aries con Escorpión y tengo Yo sigo diciéndole a Juan que se traiga la Ouija. Sí. Pero no quiere. Pero no quiero. Si quieren que les hagamos otra sesión en vivo de oráculos, ya saben. Podemos hacer la lotería. Ya viene septiembre. Septiembre. Es buena fecha, como es la fecha 15 de septiembre. Les podemos hacer la lectura de la lotería. Yo no sé, pero nada más me meto de chismosa con el Juan. Entonces, tenemos un par de personas que nos ven, que pueden dar fe y legalidad. Que sí, les fue como les dijeron. Ahí. Entonces, ¿Hace 2 años ya? Ya va a ser 2 años, ¿no? De la vez que hicimos el programa de la lotería. Vámonos, Regina. Te mandamos un beso. Un beso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estudiaron, ¿no? A Regina Steele. Es Regina. Regina y a Edgar Capricornio. Sí, bueno, ya vamos Cáncer, Capricornio. Pues que nos den Escorpión. Yo soy Escorpión. Entonces váyanos diciendo. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estuvieron. Un abrazo y un beso, y nos vemos el próximo jueves. Adiós.